Aleluya. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? How is everyone? Everyone good? Me da gusto verles. I'm good to see you, and I'm glad to see you too. Y quiero nada más tomar un momento para hablar de la visión de Centro Cristiano Shiloh. I just want to take a brief moment to talk about the vision here at CCS. ¿Por qué repito la visión? And why do I repeat the vision? Para que no se les olvide. So así we don't es. forget it. Para que no se les olvide. So we don't forget. En Segunda de Reyes, In 2 Kings, capítulo 6, chapter 6, versículo 17, Eliseo verse ora, 17, Eliseo ora por su siervo para que sus ojos sean abiertos y él pueda ver. Elisha prays that his eyes can be opened so that he may see. Déjate leo el versículo, capítulo 6, versículo 17, dice así. And I'm going to read chapter 6, verse 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. It says, Que- open his eyes, Lord, so that he may see. En Efesios, In Ephesians, Pablo ora Paul prays, y él ora por la iglesia and he prays for the church, y ora que ellos reciban el espíritu de revelación y de sabiduría. and he prays so that they would receive the spirit of revelation and of wisdom. Y en cierta manera es la misma oración que hace Eliseo, In a way, it's the same prayer that Elisha makes, es la que hace luego Pablo por la iglesia. and then what Paul makes for the church. ¿Y qué están orando? And what are they praying? Por visión, For vision, por for revelación. revelation. La palabra hebrea And the Hebrew word para visión, for vision, se los dije la semana pasada, I told you this last week, es la palabra hebrea jasón. is that Hebrew word Okay. hason. Y jasón And hason es revelación divina. is divine O sea, revelation. no es nada más el sentido de la vista. It's not just that sense of seeing, ¿Por qué? because Porque la vista the sight a veces nos va a engañar, is sometimes going to deceive us, ¿verdad? right? Hace poco yo estuve en Mazatlán A little bit ago, I was in con Mazatlán un equipo with a team, y Jeff and Mr. Jeff, hizo magia he did little magic tricks. o hizo magia. He did magic tricks. Or did he? Or did he do magic tricks? ¿Hiciste magia? Did he do magic tricks? No. No. Lo que hizo What he did fueron trucos, were tricks, ilusiones. an illusion. Y me acuerdo que él tenía un libro And I remember that he had a book, y le hacía así, and he would do this. miren mi libro. He would say, look in my book. Y el libro estaba en blanco. And that book was blank. Y luego lo cerraba And then he would close the y lo book, volvía a abrir. and he would open it again. Y ahora el libro tenía dibujos. And then the book had drawings on it. Y luego lo volvía a cerrar And then he would close it y again, lo volvía a abrir. and then he would open it Y ahora again. los dibujos And now the drawings, estaban todos coloreados. they were all colored. Y luego lo cerraba And then he would close it y lo again, volvía a abrir. and he would open it, Y todas las páginas estaban en blanco and otra all the vez. pages were blank once again. No, hombre, fue un hit. It was a hit. Los niños se quedaron encantados. And the kids were in awe. El pastor se quedó The encantado. pastor there was in awe. Fuimos a la prisión militar We went to the military prison, y le dijo a Jeff, and he told Mr. Jeff, solo te doy permiso de ir I only give you permission to si go traes tu libro. if you bring your book with you. ¿Y qué era? And what was it? Era una ilusión. It was an illusion. Porque el ojo humano Because the human eye no es capaz de ver las cosas importantes. is not capable of seeing important things. Es por eso que Pablo nos dice And that is why Paul tells que no us vivimos por vista, that we do not live by sight, sino por la fe. but by faith. Y luego dice la Biblia, más el justo And the Bible says, but the righteous por la fe vivirá. shall live by faith. Cuando tú te miras en el espejo When you look at yourself in the mirror y te comparas contigo mismo and you compare yourself with o con yourself otros, or with another, ¿verdad? A veces nos comparamos con gente que es peor que nosotros. sometimes we compare ourselves to people who are worse than us. Decimos, bueno, no estoy donde debo estar, And you say, well, I'm not where I should pero be, por lo menos no estoy tan fregado como aquel, but at ¿verdad? least I'm not as messed up as that guy over there.
O a veces nos comparamos con gente que está a nuestro nivel. Or maybe we compare ourselves with people at our level. Decimos, bueno, pues ahí vamos. And we're like, okay, well, at least we're getting there. Ahí la llevamos. We're getting there. Pero si nos comparamos a veces con gente que está por encima de But nosotros, if we compare ourselves with people that are above us, pues a veces nos vamos a sentir mal. sometimes we're going to feel Es que yo bad. no puedo predicar Oh, it's because I can't como preach Josh, like Pastor Josh. ¿verdad? Es que yo no puedo cantar Oh, I can't sing como David, like Mr. David. ¿verdad? Es que yo no puedo hacer la pantomima como Abner. I can't do that mime, the pantomime like Mr. Y nos Abner. comparamos con gente talentuosa And we compare ourselves with talented people, y dejamos que nuestros ojos and we allow our eyes dicten to dictate quién somos. who we are. Pero ¿quién verdaderamente te conoce a ti mejor que nadie? But who truly knows you better than anyone? ¿Y quién dicta lo que verdaderamente eres? And who dictates who you truly are? ¿Te acuerdas cuando Moisés es llamado a traer al pueblo a liberación? Do you remember when Moses is called to bring deliverance to the people of ¿Te Israel? acuerdas? Do you remember? Y yo quiero que tú vayas, le He dice, said, I want you to go y liberes al pueblo. and free the people. ¿Y qué dice Moisés? And what does Moses say? Es que yo no sé hablar. It's because I don't know how to talk. Es que no sé cómo decir las cosas bien. I don't know how to say things all nice and ¿Y pretty. qué le dice Dios? And what does God say? Dios lo regaña God rebukes him. y le dice, ¿quién le dio al hombre su boca? And he says, who gave man Sí. his mouth? ¿Tú crees que yo no te puedo dar la capacidad para hablar bien? Do you not think that I can give you the capability of speaking eloquently? Entonces, cuando hablamos de la visión de Centro Cristiano Shiloh, So then when we talk about the vision here at es CCS, obviamente una visión de fe. it's only a vision of faith. Tú tienes que ver con los ojos de la fe You need to see with eyes of faith. la capacidad divina que tienes. The divine capability or capacity that you Lo have. que Dios puede hacer por medio de ti. What God can do through you. Y dice en 2 de Corintios, And it says in 2 Corinthians ¿verdad? Capítulo 4, chapter 4, dice Pablo de esta manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para que el poder de la excelencia sea de Dios y no de nosotros. it says, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, let the light shine out of the darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us.
No tengo tiempo para explicarte todo este pasaje, And I don't have time to explain this whole passage, pero sí hay cosas importantes. but there are important things. Número uno, Number one, el ministerio ha sido encargado a nosotros. the ministry has been placed on us. Y dice renunciando a lo oculto. And it says renouncing the darkness. Cuando Dios nos saca, When God takes us no out, nos saca limpios y bonitos. He doesn't take us out all nice ¿Verdad? and clean. Todos venimos con bagaje, We all come with baggage, cargando cosas de nuestro pasado. carrying things of our past. Y es por eso que en esta iglesia And that is why in this hay un church, proceso que se llama consolidación. there's a process called En consolidation. este proceso And in this process, es para afirmar tus pasos en los caminos del Señor. that your steps in the Lord are affirmed. Y en este paso And in this step, hay algo que llamamos un encuentro. there's something called an Y encounter. vamos a un encuentro And we go to an y encounter. ahí exponemos las cosas ocultas que hay en nosotros. And there the things in ¿verdad? the darkness, the occult are exposed. No necesariamente públicamente, Not necessarily publicly, ¿verdad? Pero sí obviamente las exponemos en unas hojitas but we expose them on a paper para que sepamos so that we quiénes can know somos sin Cristo. who we are without Christ. Y luego dejamos que Cristo nos sane And then we allow Christ to y heal nos us restaure and to restore ¿Para us. qué? For what? para que Él pueda depositar su gloria, So that He can deposit His su glory, ministerio His ministry en nosotros. in us. Somos frágiles We're fragile, como vasos de barro, just like those jars of clay, pero somos llenos de gloria but we're filled with con glory el Señor. in the Lord. Y podemos ir And we can y go dar eso a los demás. and give that to everyone Es else. la visión que tiene Centro Cristiano Shiloh. So the vision here at Es CCS que nuestros ojos sean abiertos is that our eyes be opened para ver lo que Dios es capaz de hacer en nosotros to see what God is capable of doing in cuando Él us nos toma when He takes us y nos limpia and He cleanses y nos us envía a ser sus ministros. and He sends us to be His ministers. Amén. Amen? ¿Vamos bien? Good. Bueno, quiero invitar a todos los niños a que se vengan aquí al frente. I want to invite all the kids to come to the front. Gracias. Aquí, chicos, aquí. Aquí, vénganse. Hey. Johan. Vamos a orar. Extiendan sus manos a los niños, por favor. Vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús. Señor, oramos por estos chicos hoy. Y te pedimos, papá, que tu gloria se manifieste a sus vidas. God, we pray for these young people. We pray that your glory, everything that you are, would be evident to their lives. Te pedimos que les guíes y les enseñes. That you would guide them and teach them en el nombre de Jesús, in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amén. Hola. Sí. Bueno, abre tu Biblia a Lucas capítulo 6. Please open your Bibles to Luke chapter 6. Hemos estado estudiando lo que requiere tener una familia extraordinaria. We've been talking about what it is required to have an extraordinary family. Como iglesia hemos dedicado este año a la familia As a church, we have dedicated this whole year to the family. y el Señor puso en mi corazón And the Lord placed on my heart una gran convicción a great que conviction hoy tengo que compartir contigo, that today I need to share with you. de que debemos fundar nuestras familias, That we need to place our families, to have the foundation of our families, to have the foundation of our families to build our families sobre la roca que es Cristo. upon the rock, which is Jesus. Y vamos a Lucas capítulo 6. And let's go to Luke chapter Vamos a 6. empezar en el versículo 46. And we're going to start with verse 46. Lucas 6:46. Obviamente hay unos versículos similares a este Obviously, there are some verses that are similar to this que puedes encontrar en Mateo capítulo 7 también, that can also be found in Matthew chapter 7, versículos 24 al 27. verses 24 to 27. Pero yo quiero que veas algo bien específico en este pasaje. But here in this passage, I want you to see something very specific. Y dice así Lucas, el testimonio de Lucas sobre su investigación de Jesucristo, And this is what Luke says upon his investigation of Jesus. lo que él
y conoció de Jesucristo. what he knew of Jesus. Lucas hizo una investigación bien profunda. And Luke did a very profound investigation. Entrevistó a varias personas He interviewed many people, y recibió el testimonio and he received that y testimony. lo escribe And he writes it para que tengamos un testimonio completo. so that we can have a Y complete fíjate lo que testimony. dice aquí. And see what he says. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si hablamos de una casa, If we talk about a house, podemos hablar de lo que es obviamente las paredes we can talk about what is obviously the y ese tipo de walls cosas, ¿verdad? and those kinds of things. Y cuando hablamos de la casa de Dios, And when we talk about God's house, también a veces malentendemos que este edificio es la casa de Dios. sometimes we also misunderstand that this building is God's house. Pero cuando en la historia hablan de las casas de los reyes, But in history, when they talk about the houses of the o kings, sea, la casa de el rey David, you know, the house of King David, ¿verdad? Están hablando del linaje de familia del rey David. they're talking about the lineage, the family of King David. O sea, está hablando no de algo físico, So he's not talking about something physical, sino está hablando de personas. but about people. Cuando hablamos de tu casa, When we talk about your tú debes house, de entender you should understand que la ruina de tu casa that the ruin of your house, no va a ser si te descompone, se te descompone el aire acondicionado it's not going to be based on if your air conditioning just stops working o el refrigerador. or if your refrigerator. Porque cuando se te friega el refrigerador, Because when your refrigerator breaks down, obviamente se te va a arruinar la comida. obviously your food is going to go Se te va a bad or echar a ruined. perder la comida. Your food is going to get ruined. Y cuando se te friega el aire acondicionado, And when your AC gets pues ruined, vas a tener malas experiencias. you're going to ¿verdad? have bad, experiences. Pero eso no es la ruina de tu casa. But that is not the ruin of your household or your Entonces, house. ¿qué verdaderamente sería So then what would it truly be, la ruina de tu casa? that ruin of your house? O sea, a base de la eternidad, Based on eternity, en la corte eterna, in the eternal court, delante del juez eterno. before that eternal judge, Cuando Dios te ponga a cuentas when God holds you accountable, y Él te dice que tu casa es una ruina, and he tells you that your house is in ruins, ¿qué es lo que te va a decir? what is he going to tell you? Cuando yo voy a casar a unas personas, When I'm going to marry a couple, yo siempre les pido por cuál es la visión de su familia. I always ask them what their vision of their Y house les is. pregunto individualmente. And I ask them individually. Al hombre le digo que me dé la visión de lo que es la familia. To the men, I ask them to give me the vision of their Y family. luego a la mujer, And then to the woman, que es una familia. what is a family? En cierta manera, ¿por qué te quieres casar? In a way, why do you want ¿Qué to es lo get que married? esperas ya que estés casado? What do you expect when you already ¿Cuál get es la married? visión de tu familia? What is the vision in your family? Y obviamente el entendimiento humano And obviously, human understanding de un buen matrimonio of a good marriage es un matrimonio que te hace feliz. is a marriage that makes you happy. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Dios identifica un buen matrimonio con un matrimonio feliz? Now, I want to ask you, do you think that God identifies a good marriage as a happy O marriage? sea, para Dios, For un God, buen matrimonio a good marriage, es un matrimonio que experimentó felicidad. is it a marriage that experienced happiness?
Yo te aseguro que todos los matrimonios Because I can assure you that every van a marriage, experimentar felicidad. they're going to experience happiness. Pero también todos los matrimonios But also every van a marriage, experimentar tiempos difíciles. they're going to experience tough times. Tiempos donde tú vas a considerar echar la toalla. Times where you're going to think of throwing in the towel. Y cuando Dios te identifique si eras un buen matrimonio And when God identifies if it's a o good un mal marriage matrimonio, or a bad no va a marriage, tener nada que ver con tus experiencias, it's not going to have anything to do with your experiences, sino con quién eres, but with who you are, con tu identidad, with your identity, con tu carácter, with your o sea, character, la persona que eres. the person who you are. Cuando estábamos hablando de hombres extraordinarios When we were talking about extraordinary y de men mujeres and extraordinarias, extraordinary women, yo les dije que el ser un buen esposo I told you that being a good no husband tiene nada que ver con la esposa que tienes, has nothing to do with the wife that you sino have, con el hombre que eres. but with the man that you are. Y el ser una buena esposa And to be a good wife, an extraordinary no wife, tiene nada que ver con el esposo que tienes, has nothing to do with the husband that you sino have, con la mujer que but eres. with the woman that you are. ¿Verdad? Y les di ejemplos. And I gave you examples. Hablamos de Oseas. We talked about Hosea. Oseas, Dios le pide que se case con una prostituta. You know, God asked Hosea to marry a prostitute. Sin embargo, él es un buen esposo. But nonetheless, he is a good husband. Vimos a Abigail. We saw Abigail. Tenía un esposo que era un patán. She had a husband who was not so good. Sin embargo, ella fue una buena esposa. But nonetheless, she was a good wife Por las personas que eran, because of the people who they were, no por la persona con la que se habían casado. not the person that they married. Y cuando estamos hablando de la ruina de una casa, And when we're talking about the ruin of a house, tú y yo tenemos que identificar you and I need to identify que lo que verdaderamente va a determinar si somos un éxito o una ruina that what is going to determine whether we're a success or in va a ser ruin la eternidad. is going to be eternity. Y para entrar a la eternidad And to enter into con eternity éxito, with lo success, primero que tiene que existir en nuestras vidas the first thing that needs to exist in our lives es un fundamento sobre la roca is a foundation upon the rock, que es Jesucristo. which is Jesus Christ. Yo estoy sumamente convencido And I am really convinced que no hay ni una esperanza, that there is no hope, ninguna moralidad, there is no morality, ni ninguna otra cosa buena or any other good thing fuera de Cristo. outside of Christ. El mundo está lleno de imitaciones, The world is filled with imitations, pero son lejos de la verdad. but they're far from the truth. Jesús dijo en Juan 14:6, tú John- lo sabes, Jesus said in John 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. En Juan 15, In John 15, Él nos enseña he teaches que us fuera de Él nada podemos hacer. that outside of him we can do nothing. Entonces, si verdaderamente queremos So if we truly want familias extraordinarias, extraordinary families, tienen que ser familias they need to be families fundadas sobre la roca. that are founded on the rock. En México In Mexico, existen muchos tianguis, a lot of swap meets, ¿Verdad? exist. existen mercados, They're like swap meets. ¿verdad? Y tú puedes ir a un mercado And you can go to that market y tienen muchas playeras and they have lots of y shirts zapatos. and lots of shoes. Y yo me acuerdo hace muchos años And I remember a couple years ago, que fui y estaba, cuando eran muy popular en mis tiempos, and I went in back in my day, it was very popular. no hace tanto como otros, It's pero, not as far as, some of Más you, que unos. but more than some. ¿verdad? Ya tengo acá más nieve en la azotea, como I decía mi have more papá. snow in the attic, as his dad used to Y say. me acuerdo que tenían unos tenis And I remember that they had some tennis shoes, de esos de bombita. ¿Te acuerdas de the air pumps, los de pump? those air pumps. You'd pump them up, and Y Eric, ven, and I was ven. like, Eric, come. Estábamos en Guadalajara. And we're in Guadalajara. Ven, Eric, mira. And I would say, Eric, look. Oh, y estaban y baratísimos. And they were super cheap. O sea, a una Inexpensive. fracción del costo normal. They were very inexpensive at a fraction Pero of what the normal cost al would be. investigarlos correctamente, But we started to investigate nos correctly. dimos cuenta que no decían Reebok, We noticed that they didn't say Reebok. decían Redbox. They said Redbox.
Y luego vi unos tenis And then I saw some tennis shoes que no decían Nike, that didn't say Nike. decían Mikey. They said Mikey. Eso era en ese entonces. And that was back in the day. Ahora los falsificadores, Now the fraud people, fraudulent people, fraudulent people, thank you. ya no tienen ni la vergüenza Now they don't even have that shame de no ponerle Reebok. of not putting Reebok on it. Porque ahora te puedes comprar una playera, Because now you can buy yourself a shirt, la réplica de la selección mexicana, the replica of the Mexican soccer team, right? soccer team, thank you. Disque oficial, The official one, a supposedly, $30, you can buy it at $30. hecha en China. And it's made in China. Y dice Adidas. And it says Adidas on Y it. trae todo lo regular. And it has all that normal stuff on Pero it. yo voy a la tienda de Adidas But then I go to the Adidas y ahí store, cuesta $90. and there it costs Pero en $90. esta página del internet But on that internet page, solo cuesta $30, it only costs $30 solo que viene de China. because it comes from China. Y lo que hacemos a veces And what we sometimes do, es que tú y yo compramos lo falso, we sometimes buy those false things, las those fraud, imitaciones que nos vende el mundo the imitations that the world sells to us para determinar algo bueno o algo to malo. determine if it's good or bad. Está idéntica. It's identical. Y hay muchos matrimonios And in many marriages, que son idénticos a uno piadoso they're identical to one that is godly hasta que estén a los pies de Cristo. until they're at the feet of Christ. Y en ese entonces, And then in that moment, gulp. ¿Por qué me dijiste, Señor? why did you tell me, Lord? ¿Qué no dice la Biblia en aquel día? Didn't the Bible say that in that day, Vendrán muchos y dirán, Señor, many will come and they're going to say, Lord, Lord, Señor, Lord, ¿qué no en tu nombre didn't we in your name tuvimos una super boda? had a beautiful wedding day? ¿Y que no en tu nombre And didn't we in your name tuvimos una luna de miel extraordinaria? have an extraordinary honeymoon? ¿Y que no en tu nombre And didn't we in your name fuimos a Centro Cristiano Shiloh todos los domingos? went to CCS every Sunday? ¿Y qué les va a decir el Señor? And what is the Lord going to tell them? Tú no eres de los míos. You're not mine. Tú no eres de la marca oficial. You're not of that official brand, that official Tú no mark. tienes mi sello You don't have my seal, de distinción oficial. that distinct seal. Aléjate de mí. So depart from me. Yo nunca te conocí. I don't know you. ¡Guau! Wow. El problema con recibir esas palabras ese día The problem of receiving those words that day es que ya va a ser demasiado tarde para ti. is that it's already going to be too late for you. Si Cristo no es el número uno en tu vida, If Christ is not the number one thing in your life, hoy, today, aquel día va a ser un día muy pesado para that ti. day is going to be a really heavy day for you, De sorpresas muy feas. of really ugly surprises. De la peor pesadilla que te puedes imaginar. That worst nightmare that you could ever imagine. Cuando hablamos de la roca, When we talk about the rock, la Biblia siempre habla de la roca the Bible always talks about the como rock un lugar de fuerza, as a place of strength, de estabilidad. of stability, O sea, aquel lugar sólido. that solid place. Incluso es aquel lugar donde se ha comprimido lo sólido. It is that place where everything has come together. Esa era la definición. And that was that definition. Cuando Dios separó las aguas When God separated the de la waters tierra from the y land, lo hizo la tierra sólido, and He ¿verdad? made that land Y solid, de ahí pudo florecer toda la vida. and from there all life could come out. O sea, Dios separa God aquello separates que no es verdadero that which is not de real aquello que lo es. from that which is En real. Deuteronomio 32:4 In Deuteronomy 32 verse dice la 4 Biblia que Dios es la roca. says that God is the rock. Sí, Deuteronomio 32:4 dice así. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad
y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Cuando yo era niño había una canción sobre este versículo. When I was a child, there was a verse about this. There was a song about Y yo this verse. en ese entonces cuando lo cantaba no me imaginaba el impacto que iba a tener en mi vida. And back then, when I would sing it, I didn't know the impact that would have on my life. Cristo es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos, rectos. Dios en verdad sin iniquidad. Justo y recto es Él. Justo y recto es Él. Aleluya. I don't know if there's a version in English. Tú y yo cantamos esas canciones hoy But, we would sing these songs today. y se nos hacen una aburridos. But, we think that it's boring. ¿Por qué? Why? Porque no es yo me rindo. Because it's not, I surrender. Yo me rindo. No tiene el ambiente musical que nos gusta. It doesn't have that, musical environment that we really like. ¿Verdad? Tiene un ritmo para niños. It has a ¿verdad? rhythm for kids. Yes, Jesus loves me. Yes, ¿verdad? O sea, son ritmos para niños. They're rhythms for kids. Melodías para niños. Melodies for Justo kids. y recto es Él. Aleluya. Justo y recto. Y yo me acuerdo que a veces And I would remember that sometimes los músicos, ¿verdad? the musicians, Trataban de agregarle un poco más de fufurufu. they would try to add a little bit more to that ¿verdad? song. Para que y lo hacían reggae, ¿verdad? And they tried to do a reggae Tum, version. tum, ta. Justo y recto es Él. Aleluya. Ay, pero no cambia. And it doesn't change. Y lo padre de eso es que tampoco Dios cambia. And the awesome thing is that God never changes. Él es incambiable. He is unchangeable. Es el mismo ayer. He is the same Es el yesterday. mismo hoy. He's the same today. Y siempre lo será. And he will always Y be. todos sus caminos son rectos. And all his paths are Él straight. no cambia de opinión. He doesn't change his ¿Por qué? opinion Porque es una roca. because he's a rock. Representa la firmeza, He represents that firmness, la estabilidad, that stability, la fuerza, that el strength, castillo, that el castle, refugio que tú y yo necesitamos. that refuge that you and I need. O sea, esta verdad es importante para nosotros. And this truth is important for you. Nos For habla us. de la fidelidad del Señor. It talks about God's faithfulness. ¿Sabes si Dios cambia de opinión? If God changes his opinion, Tú y yo tenemos problemas. you and I, we're in trouble. Si de repente Dios cambia de opinión, If all of a sudden God changes his opinion, ¿qué tal si dice, ¿sabes qué? what happens if he says, you know what? He decidido I have decided que de todas las naciones latinoamericanas, that out of all the Latin American nations, solo me gustan los peruanos. I only like the people from Peru or Peru. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer en ese momento? What are you going to do in that moment? Bueno, es que sabes que yo tengo un tío peruano. You're going to be like, you know what? I have an uncle who's from Le Peru, voy a pedir que me adopte. and I'm going to ask him to adopt me. O que dijera, ¿sabes qué? Or if he were to say, you know what? He decidido descartar a todos los latinoamericanos. All of Latin America has been discarded. Bueno, mis hijos son americanos. Well, my kids are Americans, Por lo tanto, yo también. so, obviously I am. Dios no cambia de opinión. God doesn't change his opinion, Y necesitamos ese tipo de estabilidad en nuestras casas. and we need that kind of stability in our homes. Que en nuestros hogares no cambiemos de opinión. That in our household we don't change opinions, ¿Verdad? Que tengamos fidelidad y that we are faithful estabilidad y and have stability una roca. and have a rock. El nombre del Señor es fiel, God's name is es faithful. verdadero. He's true. En Proverbios, In ¿verdad? Proverbs Capítulo 2, chapter 2, nos instruye la Biblia the Bible instructs us a que no nos fiemos en nuestros propios pensamientos, that we shouldn't set ourselves on our own thoughts, sino que en todos ellos le reconozcamos but in all our ways recognize him y nos sometamos a Él. and submit to him. Pienso que a veces se nos olvida ese puntito. And I think sometimes we forget that part. ¿verdad? Sí, reconócelo y Yes. sométete. Recognize him and submit. Judas nos dice que aún los demonios creen en Él Jude tells us that even the demons recognize y him son sometidos and they're submitted por la autoridad, because of the authority, pero no se someten. a but Él. they don't submit. ¿Entiendes la diferencia entre ser sometido
y someterte? Do you understand the difference between being submitted and submitting? Dice la Biblia The Bible says que el justo that the righteous se parará en la presencia de Dios. will stand before God's presence. ¿Y sabes qué tan tremenda es esa declaración? And do you know how tremendous that declaration is? Porque ¿sabes qué van a hacer todos los demás? Because you know what everyone else is going to do? Van a estar de rodillas. They're going to be on their knees. Pero el justo But the righteous se parará en la presencia del will Señor. be able to stand before God's presence. Pero todos los demás, But everyone else? porque dice la Biblia que al mencionar su nombre, Because the Bible says that at the mention of his name, toda rodilla se doblará every knee shall bow y toda lengua confesará, and every tongue shall confess, pero no el justo. but not the righteous. Cuando él de su voluntad dobla su rodilla, When he from his own free will bends his knee, el rey pasará the king will come y lo va a levantar. and he's going to lift him up. Tú no, Not you. tú te puedes parar You can stand en la presencia in the presence del Señor. of the Lord. A veces tú y yo no entendemos esto And sometimes you and I, we don't understand porque that nunca hemos vivido en un reino. because we've never lived in a kingdom. Pero si tú miras las películas, But if you would watch the movies, ¿verdad? Cuando pasaba el rey, ¿qué hacían todos? when the king would walk by, what would everybody do? Y era contra la ley, voltear a verle. And it was against the law to lift up your eyes and look at him. Solo si el rey Only if the king te extendía su favor would extend his favor o su gracia, or his grace, podías pararte en su presencia. then could you stand in his presence. Y todos, ¿quién And, será? and everybody's like, oh, who's ¿Quién that? será aquel? Who's that guy? El cetro del Señor se extendía The scepter of the king would be y te extended daba gracia, and would give grace. te favorecía. He would favor you. Dice la Biblia que Él prepara mesa para nosotros en la presencia de nuestros angustiadores. The Bible says that he prepares a banquet table before us in Él the presence of our enemies, unge nuestra cabeza. and he anoints our head. Y de seguro el bien y la misericordia nos perseguirán And surely goodness and mercy shall follow us todos los días de nuestras vidas. every day of our lives. Y And estaremos en la casa del Señor we shall be in the house of the por Lord largos días. for many days. Tremendas todas las bendiciones del Señor. All of God's blessings are tremendous Cuando se entienden con el conjunto de bendiciones when they're understood with the conjoinment of those de blessings, la gracia que tenemos of the grace that we en have Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? Are you understanding? Deberías de estar diciendo amén. And you should be saying amen. No, debería de ser júbilo en ti, You know, there should be joy in gozo you. en ti. Joy in you. No eres descartado, You're not discarded, ¿verdad? Eres acepto en but you're Cristo. accepted in Christ Jesus. En el Salmo 62, In Psalm 62, el salmista declara the psalmist declares cosas tremendas sobre el Señor, tremendous things about the Lord siendo nuestra roca. and him being our rock. Salmo 62:2. Psalm 62 verse 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. Versículos 5 al 8. Verses 5 to 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Fuera del Señor no hay salvación. Outside of God, there is no salvation. Él es la puerta He is that door a todas las bendiciones del cielo. to all of the heavenly blessings. Todo lo demás Everything else, son imitaciones baratas they're cheap y imitations sin ninguna verdadera esperanza. and without any true hope. En 1 de Corintios 3:11 In 1 Corinthians dice 3:11, que nadie puede poner otro fundamento it says that no one can put any other más que foundation Cristo, but Christ. ¿verdad? No Chuy, el de la esquina, Not Joey from the corner, ¿verdad? No Obama, not Obama, no Buda, no, not no Buddha Allah. or Allah. ¿Me explico? Solo Jesús Cristo. Only Jesus Christ. ¿Sí me explico? That makes Jesús
el ungido de Dios, Jesus, God's anointed el one, deseado de las the naciones, desired of the la nations, rosa de Sarón, the rose of el Sharon, príncipe de paz, that Prince of Peace, aquel cuyo nombre that which name es torre fuerte. is that strong tower. Y dice, el justo correrá And it says the righteous shall run, y será salvo. and they shall be saved. En Efesios 2, In Ephesians chapter vete conmigo 2, a Efesios 2, go with me to Ephesians chapter 2, 19 al 22. 19 and 22. Fíjate lo que dice Pablo sobre Cristo. 19 al 22. Y obviamente tienes que leer todo Efesios 2, pero And obviously you need to read all of Ephesians chapter 2. solo voy a leer este pasaje. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal roca o piedra del ángulo Jesucristo el mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora Lucas no nada más dice que la roca y ya. And Luke doesn't say, oh, he's the rock and that's it. Dice algo sobre el creyente. He says something about that believer. Lo que el creyente tiene que hacer. What the believer has to do. Dice que cavó y hondió. It says that he dug deep. O sea, lo interesante de este pasaje de Lucas The interesting thing about this passage in Luke es que oye las palabras del Señor is that he hears the word of God y las pone por obra and he puts it into work, y into dice practice. que esta persona And he says that this person es semejante a alguien is like someone que cavó y hondió that digs deep hasta hallar la roca. until finding the rock. Algo que nos falta a veces como cristianos Something that we lack sometimes as es Christians una verdadera pasión is a true passion por Cristo. for Christ. O sea, mira, la pasión You know, passion, es evidente. it's obvious ¿A poco no? or not. ¿Verdad? Dices, vamos a orar You know, we say we're going to pray a las 6 de la mañana. at 6 in the morning. ¿Y quiénes llegan? And who shows up? Los apasionados. Those who are passionate. Vamos a orar We're going to pray a las 10 de la noche. at 10 o'clock at night. ¿Y quiénes llegan? And who shows up? Los apasionados. Those who are passionate. Vamos a tener este servicio. We're going to have this service. Vamos a hacer aquello. We're going to do this. Vamos a ayunar. We're going to fast. ¿Y quiénes lo hacen? And who are the ones who do it? Los apasionados. The ones who are passionate. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Those who hunger and thirst for righteousness. Yo sé que de repente sentiste la cachetada con guante blanco, And I know ¿verdad? that all of a sudden you felt that slap Porque había mucha gente sonriendo y de repente se les cayó. because there were a lot of you who were smiling and all of a sudden you didn't smile anymore. Como Abner, ¿cómo se dice? Vamos a ver. Se les cambió el semblante. You know, your countenance changed. Pero es que verdad, es que a veces hemos mostrado pasión por el Señor, And it's true because sometimes we have demonstrated passion for the Lord, pero vino las cosas del mundo but then the things of this world came y nos hicieron flojos en nuestra pasión. and they sort of made us lazy in our O vino passion. la adversidad Or adversity came y nos echamos un poco atrás en nuestra pasión. and we take a step back in our passion. Pero el oír las palabras del Señor But by hearing the words of y God ponerlas en and by práctica putting them into requiere practice, pasión. it requires El ser passion. obediente al Señor To be obedient to requiere God, pasión, it requires requiere passion. celo, It requires a zeal. requiere fuego. It requires that Yo fire. estaba leyendo sobre Fineas. I was reading about Phineas. Phineas, Phineas, thank you. el hijo de Eleazar, The son of Eliezer, Eliezer, Eliezer. ¿verdad? el sumo sacerdote that high priest. en los tiempos de Josué. And in the times of Joshua. Y dice que tenía una pasión por el Señor. And it says that he had a passion for the Lord. Salió con un celo. He came out with Y por such ese zeal. celo fue recompensado. And because of that zeal, he was rewarded. Dios siempre va a dar recompensa God is always going to give reward a aquel que es apasionado por To- sus cosas. to he who is passionate about Y his sabes, things. todo lo que vale la pena en esta vida And you know, everything that is worth something in this requiere life esfuerzo. requires Si effort. quieres tener una buena familia, If you want to have a good si family, quieres tener una familia que va
a llegar a la eternidad, if you want to have a family that's going to reach to eternity, aprobada por el Señor, sealed by God, requiere esfuerzo, it requires every effort. requiere intencionalidad, It requires you to be intentional. requiere entusiasmo, It requires enthusiasm. requiere obediencia. It requires O obedience. sea, no vas a llegar ahí a ver, oye, You're not just going to show up and be like, oh, Ah. well, you know. yo no sé tú, I don't know about you, pero a mí me fascina la gente extraordinaria, yo ya se los dije, you know, I've told you this, that I love extraordinary people. pero me desespera la gente que no lo es. But it frustrates me, those who are not. O sea, en mi trabajo, In my workplace, yo trabajo con 2 doctoras. I work with 2 doctors. Obviamente han puesto esfuerzo Obviously, they've put every effort porque ahora son doctoras. because now they're doctors. Pero el otro día, But the other day, una llegó al trabajo one showed up to work con el pantalón todo arrugado. with the pants all wrinkly. Se veía como una adolescente. She looked like a teenager. Y honestamente, And honestly, me cayó gordo. I just didn't like it. O sea, eres una doctora. You know, I was like, you're a doctor. Representas esta oficina. You represent this office. ¿Cómo se te ocurre llegar con un pantalón arrugado? How dare you show up with a wrinkled pants? O sea, yo entiendo, la vida a veces se ocupa. You know, I get it. You know, sometimes life, you know, it's busy. Pero eres una doctora. But you're a doctor. Y cuando tú sales And when you leave or you go out y vienes a llamar a un paciente and you come and you call in a para patient tratarlos, to treat them, ¿qué van a ver? what are they going to see? Un pantalón arrugado. The wrinkly pants. Y van a despreciar And they're going to not value or diminish or diminish todo lo que tú puedes ofrecerles. everything that you can offer them. Porque la pasión Because the passion es evidente. is Y evident. todo lo que vale la pena en esta vida And everything that is worth something in this requiere life esfuerzo. requires effort. ¿Verdad? Queremos venir a los pies de Cristo. We want to come to the feet of Jesus. Y pues ya, o sea, And okay, tengo necesidad de Él. I have a need for him, but Me cae gordo que el pastor me anda animando a cantar. I don't like it that the pastor's always telling me that I need to sing. Me cae gordo que el pastor tenga que decirme que levante las manos y que... I just don't like the pastor saying, Cierra raise los your hand, ojos. close your eyes. ¿Y sabes? And you know, Si tú lo harías if you were to do it por la pasión que tienes, because of the passion that you have, ahí te lo dejo de tarea. I'm going to leave that to you. O sea, si tú vinieras ya, If you were to come vamos and a say, alabar al we're Señor. going to praise the Lord, yay! And we're- ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a veces But a how la do we iglesia? show up sometimes? Ahora recuerda, esto no es la evidencia de toda tu vida, Now remember that this is not the evidence of your whole life, pero sí testifica de tu vida. but it does testify of your life. ¿Cómo llegas a alabar al Señor? How do you show up to worship the Lord? Ya llego tarde. Oh, I'm late, I'm late. Si es que llegas, If you show up, ya voy a parar, ¿va? Porque me estoy poniendo muy profético de repente. Ya. Lo que estoy diciendo es, what I'm saying is, ¿cómo debemos de llegar how should we show up? How should we para arrive alabar al Señor? to worship the Lord? Y a veces lo mismo se refleja en toda tu familia. And sometimes the same is reflected in your whole family. O sea, queremos tener buenas familias, We want to have good pero no families, estamos dispuestos but we're not willing a esforzarnos to make an effort por tener ese tipo de to familia. have that kind of family. Pastor, Pastor, es que mi hijo es un it's because desastre. my kid's such a mess. Pues vamos a orar por él. Well, let's pray for him. Ok, pastor. Okay, Pastor. Gracias por orar por mi hijo. Thank you for praying for my Whoa, son. whoa, 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 whoa. Time out, time out. Wait. Dije, vamos a orar. I said, let Por us él. pray for him. Gracias, pastor. Yo Thank sé, you, Pastor. I puedo know. confiar en usted. I can trust in you, Pastor. No, tiempo, tiempo. No. Time out. Sí, ora por tus hijos. Pray for your kids. Ora por tus hijos. Pray for your kids. Yo oí una predicación hace muchos años. I heard a preaching many years Dice ago. que nos quejamos o le decimos a la gente
lo que no le decimos a Dios. That we whine to the people, or we whine to people, or we say things to people, the things that we don't want to tell God. Si andas ahí, es que mi hijo es un desastre. It's because que if you're going around, que oh, lo my otro. kid, he's such a mess. Es porque no has pasado en rodillina It's because you haven't spent time on your knees orando por ese hijo. praying for that kid. Pregúntale a mi madre. Ask my mom. Ay, puede decir, no, ahí está mi hijo. You know, now she can say, there's my son. Ay, cómo trabajé por él. And how I worked hard for him. 3, 4 de la mañana. 3, 4 in the morning. Orando en lenguas. Praying in tongues. Lord, ten misericordia. have mercy. Yo llegaba de parrandear. And I would show up after partying. Y ahí estaba mi madre y la escuchaba orando en su recámara. And there was my mom, and I could hear her praying in her Ten room. misericordia de él. Have mercy Y on him. sálvalo, Señor. And save him, Lord. Sálvalo. Save him. Y yo la despreciaba. And I diminished her. I didn't value her. Porque era la condición de mi corazón. Because that was the condition of my heart. Pero ella no me despreció a mí. But she didn't just diminish me Ella vio lo que yo era or capaz de devalue hacer. me. She saw what I was capable of Un doing. día. One day, Si ella se comprometía con she Dios committed herself with y God. oró. And she prayed. Y tú tienes que ver ahora sus 4 hijos sirven al Señor. And you need to see how her 4 children now Es serve un the Lord. testimonio de la pasión, It's a testimony of her passion, de cavar, of digging deep, de ondear, of digging deep hasta encontrar la roca. until finding that rock. ¿Cómo está tu búsqueda por Jesús? How is your search for God? ¿Tiene pasión? Does it have passion? ¿Tiene, o sea, algo así, Señor, te necesito? You know, are you saying, Lord, I need ¿Me you? explico? O sea, la pregunta es, So the question is, si el bienestar de tu familia es importante para ti, if the well-being of your family is important for you, ¿estás dispuesto a esforzarte y ser valiente? are you willing to be strong and courageous, A amar to love con amor furioso with y that furious love apasionado? and that Y passionate como love? dijo Huicho, And like Pastor Wicho ¿dónde said, está tu tesoro? where is your treasure? El único tesoro en este mundo The only treasure in this world que vale la pena that is worth es something tu familia. is your family. Porque cuando te vayas al Because cielo, when you go to heaven, escúchame bien, listen carefully, cuando te vayas al cielo, when you go to heaven, lo único que te acompañará the only things that are going to go with será you tu familia en Cristo. is going to be your family Oh, in Christ. no tu familia, Not your family, tu familia en Cristo. but your family in Si quieres que Christ. tu hijo y tu hija estén en el cielo contigo, If you want your son or your daughter to be in heaven with you, necesitas asegurarte que sean tu familia en Cristo. you need to make sure that they're your family in Tienes que Christ. orar por su You salvación, need to pray for their salvation. rogarle al Señor. You need to beg the Y Lord. déjame And let decirte, me tell you, los tiempos se achican. you know, time is coming short. Ya estamos a la 11ª hora. We're at that 11th hour. Ya estamos tocando a las puertas del cielo. We're already knocking on the doors of heaven. Pronto vamos a oír las trompetas. Pu, 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 pu. Very soon are we going to hear that Y trumpet sound. seremos alzados con Él en las nubes. And we're going to go up in the clouds with him. Y si no has orado por tu familia, And if you have not prayed for your ¿qué family, vas a hacer? what are you going to do? Piensa en esto. Think of this. ¿Sabes lo que va a suceder con los que se quedan? Do you know what's going to happen to those who stay here? ¿Alguna vez has considerado Have eso? you ever considered it? ¿Qué va a pasar con los que se quedan? What's going to happen to those who stay behind? Yo no quiero que ni pienses esto. And I don't even want you to think this, Se queda uno de tus hijos. but you know, one of your kids stay behind. Tú ya no estás, You're no longer here. ya no está tu pastor, Your pastor's no longer ya no here. están los buenos consejeros, Those good counselors are no longer here. no está ni el Espíritu Santo. The Holy Spirit is not even here. Bueno, porque Tesalonicenses dice cuando se remueve lo que lo opone, ¿va? Because Thessalonians says who will be removed, those who Entonces se oppose him. revelará el anticristo. And then the Antichrist will be revealed. Ya no está la iglesia The church is no longer here. y se queda tu hijo And your son stays. y está buscando esperanza And he's seeking for that hope. y no la halla. And he can't find it. Y vienen a arrestarlo. And they come to arrest him. En Facebook In Facebook, vimos que tus papás eran cristianos. we saw that your parents were Christians. ¿Y tú qué? And you what? ¿También? Are you a Christian? No sé, I don't know. no sé. I don't know. ¿Por qué? Porque
todo lo que produce fe en él ya no existe. Why? Because everything that produces faith in him no longer exists. Y tiene una convicción y quiere creer, And he wants that conviction and he wants to believe, pero ya no puede. but he can't. Lo que yo te estoy diciendo So what I'm telling you es que si no quieres tener ese tipo de experiencia is con that if tus hijos, you don't want to have that kind of experience with your kids, hoy today es el tiempo de cavar. is that time to dig deep. Hoy Today es el tiempo de ondear. is to dig deep. Hoy Today es el tiempo de hacer cuentas con Dios. is to make accounts right with God. Dios está manifestando esta iglesia. Because God is manifesting himself in this Nos church. está revelando And he's revealing to las us cosas que están desordenadas en nuestras the vidas. things that are out of order in our lives. No para que te sientas mal, Not so that you feel para que bad, tengas la oportunidad but so that you can have the de opportunity decirle, oh Dios, to say, oh God, perdóname, forgive me, límpiame, cleanse me, lávame, wash grande me. es tu misericordia. Great is your mercy. Ayúdame, oh Dios, And help me, a Lord, conquistar este to monte, conquer this mountain, a conquistar este to gigante. conquer this giant. Y es por eso expone la falsedad en ti, And that is why that falsehood in you is para que exposed, puedas cavar so that you can dig y puedas ondear and that you can dig deep y puedas tener en ti and that you can have in you un espíritu de guerra. a spirit of war, En warrior Mateo spirit. 11:12 And in Matthew 11:12, dice que desde los días de Juan el Bautista that from the days of John the hasta Baptist hoy, until today, el reino de los cielos the kingdom of heaven sufre violencia suffers y los violence, violentos lo arrebatan. and the violent take it by force. Considera eso. So consider this, Los violentos, the violent, no los ¿verdad? Pasivos. not the passive. ¿Sabes qué pasó con la pasividad? You know what happens to passivity? Adán tomó de ese fruto que le extendió su esposa. Adam took of that fruit that his wife gave him. Le faltó un espíritu violento. He lacked a violent spirit. Tenía un carácter débil, He had a weak character. conquistado fácilmente. It was easily conquered. Y extendió su mano. And he extended his hand and he ate. Esaú, Esau, en su pasividad, in his passivity, despreció su primogenitura. he diminished or devalued his birthright. David, David, en su pasividad, while being passive, se acostó con la mujer de su prójimo. slept with his neighbor's wife or his neighbor's wife. ¿Entiendes qué tan peligrosa es la pasividad? Do you understand how dangerous being passive is? Necesitas un espíritu de guerra. You need a warrior or a spirit of war. La mujer con el flujo de sangre That woman with the issue of blood, violentamente buscó su sanidad. she violently sought out after her healing. Saqueo Zacchaeus, se montó un árbol he climbed up on a tree para ver a Jesús. to see Jesus. Mardoqueo, el ciego, Mordecai, that blind, estuvo dispuesto a gritar he was willing to shout para and obtener yell la atención de Jesús. to obtain Jesus' attention. Jesús, Jesus, hijo de David, son of ten David, misericordia de mí. have mercy on Y los me. discípulos, And the disciples will all, cállate. be quiet, be quiet. Jesús, Jesus, hijo de David, son of ten David, misericordia de mí. have mercy on me. Cállate, cállate. And the disciples would quiet him. Hay ese tipo de espíritu en ti, Is that type of spirit within you? un espíritu como el de Caleb, That spirit like in Caleb. que la Biblia le llamaba un espíritu diferente, The Bible calls a different kind of spirit. extraordinario, Extraordinary. porque para obtener lo extraordinario Because to obtain that extraordinary, necesitas tener un espíritu extraordinario, you need to have an extraordinary spirit. un espíritu de guerra. A spirit of war. Amén. Amen. Y si tienes esto y esto existe en tu vida And if you have this and this exists in your y life, tomas a Jesús and you take Jesus como la roca de tu vida, as the rock of your life, ¿sabes lo que va a pasar? do you know what's going to happen? Primero First, viene un gran quebrantamiento. a great brokenness comes. Cuando tú tomas a Jesús, When you take Jesus, lo primero que tiene que hacer contigo the first thing that he has to do es with you descartar todas las filosofías erróneas. is to get rid of all those
wrong todas las philosophies, mentalidades tontas, all those dumb mentalities, aún cosas que te enseñaron tus padres, even things that your parents taught you, argumentos desarrollados en tu mente. those arguments that were developed in your mind. Porque dice la Biblia Because the Bible says en Mateo 21:44 in Matthew 21:44 que el que cae sobre la roca that he who falls upon the rock será quebrantado. will be broken. Lo primero que hace la roca en tu vida The first thing that the rock does in your es life quebrantarte. is to bring brokenness. Mira, cuando tú vienes a la iglesia You know, when you come to y church sientes gran necesidad de llorar, and you feel that great need de to pedirle cry, perdón al Señor, to ask the de Lord for hacer forgiveness, cuentas con Él y make accounts with Him. no lo rechaces. You know, don't No te reject it. opongas a Don't eso. oppose it. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. This is what the Holy Spirit does in our Dice que lives. trae convicción de justicia y de pecado. He says He brings conviction of righteousness and of sin. Y tú y yo recibimos esa convicción. And you and I, we receive that Y conviction. cuando respondemos con obediencia, And when we respond with obedience, te va a doler. it's going to hurt. Tu carne va a llorar Your flesh is going to cry por misericordia. for mercy. Piensa en Jesús ahí en la cruz. But think of Jesus there on that cross. Y tú lo estás viendo. And you're seeing Him. Y posiblemente tú empiezas a rogar. And maybe you start to beg, Tengan misericordia. have mercy, Tengan misericordia. have mercy. Pero si Jesús no se quedaba en aquella cruz, But if Jesus didn't stay on that cross, no habría misericordia para ti. there would be no mercy for you. Pero ese es el tipo de actitud que tiene que existir en ti. But that is the kind of attitude that needs to exist in Una you. actitud de humildad. An attitude of humility. Cuando somos expuestos a la roca, When we're exposed to the rock, lo que no está bien what is not right es expuesto. is exposed. Vete conmigo a Santiago. Go with me to James, Ya vamos a terminar. and we're going to end soon. Capítulo 1. James chapter 1. Voy a leer varios versículos, I'm going to read a couple pero verses, porque son importantes. but because they're important. Desde el 12 al 25. 12 to 25. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escucha bien, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que veas tres cosas de este pasaje. Uno, I want you to see three things from this passage. la Number tentación one, viene. temptation comes. La tentación para ser débil viene. Temptation to be weak comes. ¿Y por qué viene? And because it comes, Por nuestra naturaleza que Oh. es débil. why does it come? Because of our nature that is weak. Y la única manera de resistirla And the only way to resist it es siendo hacedores de la palabra is to be doers of the word y mirando atentamente and looking intently a la ley
de la libertad. of the law of freedom. ¿Qué es la ley de la libertad? And what is that law of freedom? Simple y sencillamente, Simply put, mirando atentamente a la ley de la libertad, looking intently to that law of freedom es poniendo tu mirada en Cristo. is putting your eyes on Jesus. No es la ley de Moisés, It's not the law of Moses, porque dice la Biblia que lo que era incapaz para la ley, because the Bible says that what was incapable for the law, por cuanto era hecha débil por la carne, because it was made weak because of the flesh. la ley es perfecta. The law is perfect. La ley de Dios es perfecta, God's law is perfect. pero el hombre que la cumple no lo es. But the man who fulfills it is not. Entonces, ¿qué hago? So then what do I do? Dice Romanos 8, ya no hay condenación Romans 8 says there's no longer condemnation para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus. Ya no hay condenación. There is no longer condemnation Los que viven por la ley del Espíritu. by those who live in the law of the Spirit. La ley de la libertad. The law of that freedom. La ley del Espíritu. The law of the Spirit Es la que existía en el principio en el Edén. is what existed in the beginning in Eden. Antes que Adán comiese Before Adam ate del árbol o del fruto más bien. of that fruit. ¿De qué era? And what was it? Del conocimiento del bien y del mal. The knowledge of good and evil. Soy cargado I'm burdened por todo lo malo que he hecho. of all the bad that I've done. Veo qué tan mal padre soy. I see what a bad father I am. Veo qué tan mal esposo soy. I see what a bad husband I am. Veo qué tan mal hijo soy. I see what a bad son I am. Veo qué tan mal amigo I see soy. what a bad friend I am. Veo qué tan mal pastor Or soy. what a bad pastor I Todo am. lo malo lo veo All the bad I y see. me carga. And it falls on me. It's a burden on Esa me. no puede ser la ley de la libertad. That cannot be the law of freedom. Entonces viene Cristo So then Jesus comes y me dice, lo que tú no puedes hacer, and he says, what you can't do, yo lo puedo hacer. I can do it. Lo que a ti te falta, What you lack, yo lo tengo. I have it. Yo estaba con Adán en el I principio, was with Adam in the beginning, pero él no me conoció. but he didn't know me. Y hoy yo te quiero dar la oportunidad And today I want to give you that opportunity de que me conozcas, to know me de que camines en mi libertad, so that you can walk in my freedom, en la libertad que solo yo te puedo dar. in the freedom that only I can give. Que esto pasa con la roca, That this happened with the rock, es que ya no se convierte en un lugar de quebrantamiento, that is no longer a place of brokenness, sino una plataforma sólida. but a solid platform. Ahora puedo parar en Now I can un lugar stand sólido, in that solid place. no en la debilidad de mi caminar, Not in the weakness of my walk, no cuando yo tengo las riendas de mi vida, not when I have the reins of my sino life, cuando se las ofrezco de mi propia voluntad but out of my own free will I a give it aquel to He que es capaz that is capable de hacer el milagro en mi vida. to do the miracle in my life, Este es Cristo. and that is Christ. La Biblia nos enseña And the Bible teaches us que hay gente en los últimos días that there are people in the end of times, que end of tendrían days, una forma de piedad. that they would have a form of Sus godliness. familias se pueden ver bonitas, Their families can appear pretty, pero dice la Biblia que negarían la eficacia de ella. but the Bible says that they would deny. ¿Sabes qué es esto? And do you know what that is? Es vivir sin Cristo. It is to live without Christ. Cuando vengan las tormentas, When the storms come, no tendrán la sustancia they won't have that substance necesaria that is necessary para mantenerse firmes. to maintain themselves firm. Mas aquellos But those a los que le recibieron, who received him, a los que creen en su nombre, those who believe in his name, se les dio la potestad, they were given that right. la autoridad divina They were given that divine authority de ser llamados to be called hijos de Dios. sons of God. Era el tiempo de jugar a la iglesita. That time of playing church, Se acabó. it's come to an end. Yo no sé cuándo, I don't know when, pero sí sé que Cristo viene pronto. but I know that Christ is coming soon. Pablo en Tesalonicenses Paul in Thessalonians, dice que tú y yo no íbamos a quedar desapercibidos de cuando iba a venir Jesús. it said that you and I were going to, we were not going to know. Yeah. Unaware, Unaware, is the thank you. word he uses. Sí, no sé exactamente la hora ni el día, He said, I don't know the time or the day or the time,
Pero puedo ver que se acercan las nubes but I can see that those clouds are drawing near y que hay relámpagos and that there is lightning y que la tormenta se acerca. and that storm is coming. Y antes de que venga la tormenta, And before the storm comes, yo voy a ser rescatado. I'm going to be rescued. Y déjame decirte, ya se acercan. And let me tell you that it's drawing near. Ya se ven las nubes. You know, you can see those clouds. Hoy 4 oficiales fueron asesinados en Baton Rouge. I believe that some officers, 4 officers, police officers were murdered in Baton Rouge. Otros 5, 4 la semana pasada en Dallas. Another 5, you know, last week in Dallas. 200, ¿cuántas fueron en Nice, en Francia? I know, ¿Cuántas fueron? 85 like personas. 84, 85, yeah. Sí. 80 something people were murdered in Nice, France. En Turquía, And in Turkey, una revolución. there's a revolution. 375 personas murieron. 377 people died. Y eso es ni hablar de toda la violencia que ocurre en México, And that's not even talking about the violence that happens in en Mexico todos los demás países. and in all the other places. Pero la tierra está burbujeando. But the land is boiling up. Hay una unción profética sobre nuestros tiempos. There's an anointing message upon our Está times. burbujeando todos nuestros tiempos. And it's coming out in our times. Y no te lo digo para asustarte. And I'm not telling you this to scare you. Te lo digo para que estés seguro. I'm telling you this so that you can be Con tus sure pies with your feet firmes, that are firm, puestos that are placed sobre la roca upon the rock, que es Cristo which is Jesús. Christ Jesus. ¿Qué necesitas hacer? And what do you need to do? Reconocer tu necesidad por Él. Recognize your need for Him. Reconoce. Recognize. Señor, me doy cuenta. Lord, I realize Todas las malas actitudes, all the bad attitudes, todos los malos all pensamientos, the bad thoughts, todas las acciones all incorrectas the incorrect actions que salen de mi vida, that come out of my que life, son un reflejo de mi carácter. that are a reflection of my character. Yo necesito un Salvador And I need a Savior. y reconozco And I recognize que la única persona that the only person que estuvo dispuesta that was willing a dar su vida to give his life por tomar ese lugar for taking that place fuiste tú, Jesús. was you, Jesus. Jesús el Cristo, Jesus the Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, el Hijo de Dios. the Son of God. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo If you've never given your life to y no Christ tienes tus pies firmes sobre la roca, and your feet are not firmly planted upon that rock, hoy es el día para hacerlo. today is the day to do it. Y si tú lo quieres hacer, And if you want to do yo it, te quiero invitar a que te pongas de pie. I want to invite you to stand to your feet Confiésalo aquí delante de los and hombres. confess it here before man. Y dice la Biblia que Él te confesará delante de su Padre. And the Bible says that he will confess you before Aquí his di Father. yo soy aquel Here pecador say, I am that que sinner, necesito a Cristo. that I need Christ. Y si todos aquí ya son salvos, And if everybody here is already saved, vamos a pedirle a Dios we're going to ask the Lord que avive en nosotros to stir in un us celo espiritual a spiritual zeal y un fuego and a fire para acabar y ondear to dig deep hasta hallar la roca. ¿Está bien? until we find that rock. Señor Todopoderoso, All powerful God, venimos ante ti we come before you esta tarde, Señor. this afternoon Te damos gracias and we give you thanks por el gran sacrificio que hiciste en la cruz, for that great sacrifice that you made on the que trae cross libertad a nuestras vidas, that brings freedom to our que trae lives, poder y autoridad y dominio, that brings dominion and power donde había debilidad y rebelión. to our lives where there was a weakness and Ahora hay rebellion. orden And now there is y hay order gobierno. and there's govern. Tú gobiernas You govern, Lord, sobre lo alto upon en high nuestras vidas. in our lives. Y hoy decimos, And today we say, Hosanna, 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 Hijo de David, Son of ten David, misericordia de have nosotros. mercy on us. Muévete poderosamente en Move nuestras vidas. powerfully in our lives Transfórmanos, and transform us límpianos, and cleanse us renuévanos, and renew us transfórmanos, and Señor, transform us, en el Lord, nombre poderoso in your powerful de name Jesús, of Jesus, el Hijo de Dios, the Son of el God, Cristo, the Christ. en el nombre tuyo, In Señor. your name, Lord. Amén Amen y amén. and amen.
Antes de que nos vayamos, before we go, yo declaro, levántate, oh Dios, I declare, rise up, O y Lord, sean esparcidos And- todos tus enemigos, and may your enemies flee. todos aquellos que aborrecen tu presencia. All those who abhor your Ahora presence. sal de esta casa Now leave this y ve y place sé victorioso. and go and be victorious quiera que vayas. Amén. wherever you go. Dios te bendiga. May God bless you.